hacer una corta introducón como de costumbre y abrimos las preguntas, ¿les parece? Anoche quedaron dos preguntas, una es la de la hermana y la otra no ha llegado la hermanita con su otra pregunta. Hermanos, quiero decirles que por muchos años he tenido la oportunidad de trabajar con salud en el mundo secular. Y quiero decirles que todo el mundo secular está convencido que la Iglesia Adventista del Séptimo Día vive un mensaje de salud muy elevado. Yo no sé si ustedes han percibido eso. Pero cuando uno hable, y aún puede abrir uno páginas en internet, y cada vez que se hace referencia de la Iglesia Adventista, se habla como un pueblo sano, como un pueblo que cree y practica principios elevados de salud, un pueblo sano. Hace poco montamos un video al Facebook personal, de un estudio que se hizo en Europa, en España, sobre los adventistas del séptimo día y su salud y su longevidad. Extraordinario estudio. Y hermanos, así que nosotros tenemos una gran responsabilidad ante el mundo de vivir de acuerdo a eso que ellos creen y manejan. Y el mundo está convencido que la Iglesia Adventista y todos los adventistas viven principios muy elevados de salud, y que esos principios de salud lo hace uno de los pueblos a admirar en el mundo en relación con su estilo de vida. Hay otros pueblos. Uno de los pueblos que junto con la Iglesia Adventista es observado con profundo respeto y son los habitantes, por ejemplo, de la cuenca del Mediterráneo en Europa, de donde ha salido la famosa dieta mediterránea, que son personas que tienen también un estilo de vida muy saludable. Pero lo que a nosotros nos interesa en esta tarde es entender que la Iglesia Adventista, dentro de su mensaje, tiene grandes principios de salud, y que es nuestro privilegio vivir en armonía, en obediencia a cada uno de ellos. Y por eso quisiera terminar entonces la cita de la hermana White que inicié anoche. Ustedes recordarán, donde estábamos hablando en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, el capítulo 17, acerca de esa declaración donde están expuestos los 8 remedios naturales. No son los únicos, pero hay otros remedios que el espíritu de profecía incluye. Pero estos son los 8 grandes principios reconocidos y promovidos por la Iglesia Adventista a nivel mundial. Recuerden la cita: hay muchas maneras de practicar, hay muchas maneras, ¿ya la saben? Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar. Bueno, qué buena esa palabra. Hay una diferencia entre curar y sanar. Y cuando quizás sanar es un asunto mucho más completo, mucho más integral y mucho más profundo. Por eso la sierva del Señor utiliza esa palabra. Curar se usa hoy mucho para hablar técnicamente de procesos asintomáticos, es decir, retirar los síntomas. Pero sanar se habla de una desaparición completa de la enfermedad, donde no hay que utilizar ningún medicamento ni ningún paliativo. Entonces volvemos a la cita: hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, muchas maneras. Cada día hay más escuelas que propenden, y no se les olviden 2 cosas que hemos dicho. La primera de ellas es que existe, ustedes no pueden pensar de que porque algo es alternativo o tiene la palabra natural ya es bueno. Satanás está engañando a muchas personas con esos nombres, alternativo y natural.
Y tampoco es de olvidar que no podemos guiarnos por los resultados de los tratamientos que se ofrecen, porque Satanás tiene para este último tiempo la capacidad de hacer milagros y de obtener resultados con las personas. Mucha gente se va a confundir en este último tiempo porque va a ver delante de sus ojos grandes milagros, pero no son milagros que hayan venido de parte de Dios. Y hemos mencionado ese famoso pasaje de la Escritura: lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Así que no podemos confundirnos, ni podemos medir los resultados o la calidad de una terapia o de una escuela de terapia sencillamente por los resultados. Muchos hermanos dicen: ay, pero él se sanó, ay, pero él se curó. Sí, eso no está en discusión. Y mencionábamos también el hecho de que no vale la pena exponerse uno a un tratamiento para ser curado si está en desobediencia y en desacuerdo con el expreso consejo de la palabra de Dios. La salud física no puede estar por encima de la salud espiritual. Sí, señor. Sí, pastor, una preguntita con lo que viene comentando ahora. ¿Usted tiene algún ejemplo o algún caso que recuerde de estos que menciona, de que se hayan curado, pero que no haya sido de Dios, que haya sido algo así como mencionaba la otra noche de la nueva era, o que tenga que ver con el espiritismo? ¿Tiene algún ejemplo? Con todo respeto, yo no quisiera entrar en mucho detalle, porque siempre que uno entra en detalles puede herir susceptibilidades, ¿no? Pero todos los días nosotros vemos cada vez milagros donde las personas son traídas y se les impone las manos y aún se desmayan, y hay una serie de situaciones y las personas se levantan con unos testimonios que son realmente sorprendentes. Voy a leer una cita, pastor, que dice así. Está en Consejos sobre el régimen alimenticio. Se me ha dicho que hoy no podemos obrar en la misma forma, dice la sierva de Dios, y abro un paréntesis, es decir, basados únicamente en milagros, porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. Los siervos de Dios de hoy no podrán obrar mediante milagros, porque se realizarán obras de curación espurias que se harán pasar por divinas. Está en la página 584. Por esta razón el Señor ha designado un método mediante el cual su pueblo debe llevar a cabo la obra del sanamiento físico, combinándolo con la enseñanza de la palabra. Nosotros deberíamos entender esto y no ser engañados en esta época final. Repito, hoy hay, quizás todas las iglesias tienen alguna experiencia de sanación. En la Iglesia Católica uno puede encontrar experiencias de sanación. En Colombia hay sacerdotes dedicados al ministerio de la sanación. Las iglesias evangélicas también están dedicadas en muy buena parte al ministerio de la sanación. Yo no quiero entrar a juzgar nada de eso, pero lo que sí quiero decir es que el mensaje adventista es un poco diferente. Es un poco diferente por lo que mencionaba el sábado en la mañana. Esos aspectos de reconocer que nosotros hemos violado una de las leyes de la salud o varias de las leyes de la salud, que queremos desarrollar un programa de obediencia, el dominio propio, la fuerza de voluntad y los remedios naturales. La misma sierva del Señor dice que el Señor actuará en este último tiempo a través de siervos, a través de médicos que apliquen los sencillos remedios de Dios para esta hora. Así que, repito, este es un trabajo de equilibrio.
¿Qué digo? ¿Qué significa con equilibrio? No podemos irnos a ningún extremo. Y en el centro me parece a mí que está este tema para que nosotros lo abordemos con mucho cuidado. El mensaje adventista es un mensaje que no solamente va por el fin solo, sino le interesa mucho el medio a través del cual se obtuvo el resultado. Nosotros nos hemos creado en una cultura donde dice que el fin justifica los medios. ¿Es así o no es así? Cuando nosotros estudiamos con el pastor Enoch en la escuela de teología, estudiamos un elemento que se llama ética, y dentro de la ética estaba la ética situacional. Y hay cosas complicadas, mencionaban en aquel tiempo nuestros docentes, como por ejemplo, se hablaba de que si alguien llega a la puerta de su casa, usted está parado en la puerta de su casa, alguien viene corriendo y se esconde porque lo van a matar, y entonces llega una persona, que la persona que lo va a matar viene preguntando, y usted le pregunta en la puerta, dígame, ¿entró aquí o no entró? ¿Usted qué le dice? Si entra lo matan, y si no lo entra no lo matan, no me pueden decir mentiras. Pues entonces, mejor es no estar parado en la puerta y estar por dentro de la casa, ¿cierto? Esas son las cosas complejas que se llaman la ética situacional. Es decir, yo debo cambiar porque las circunstancias cambiaron. Nosotros creemos, a la luz de salud, que el fin no justifica los medios, que nos interesa la sanidad, pero queremos una sanidad que sea dentro del mensaje de Dios, y que no solamente tengamos la alegría de ser sanados, sino tengamos la tranquilidad y la certeza de que hemos sido sanados por la gracia y la misericordia de Dios, obrando a través de sus agentes naturales. Y si no, preferiríamos, Dios nos ampare y nos favorezca, ir al descanso antes que vender nuestra vida o nuestra salud por cualquier situación temporal en esta tierra. Bien, quedan más o menos respondidas, ¿cierto? Ok. Entonces volvamos a nuestra cita matriz, de eso podremos hablar después. La sierva del Señor habla claramente de que no deberíamos nosotros... voy a leer otra cita que está justamente para reforzar esa respuesta. En Mensajes Selectos, tomo 2, el capítulo 29, en un capítulo que les recomiendo que lean, se llama El empleo de los remedios. Y la sierva del Señor dice, voy a leerlo ahora, de Ministerio de Curación, página 231 y 232, lo siguiente: hacer uso de los medios curativos que Dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora no es negar nuestra fe. El sábado decíamos que el Señor es nuestro sanador, ¿correcto? Pero estamos hablando, el Señor va a obrar y el Señor va a hacer el milagro, pero el Señor para esta época lo va a hacer mayormente a través de los agentes naturales o los remedios naturales. Muchas personas preguntan, no la gente de la academia ni la gente de la ciencia, pero sí la gente más bien con una tradición religiosa, ¿por qué la iglesia adventista no hace más milagros? Y la respuesta es esta quizás, no, porque la iglesia adventista cree que para esta época el ministerio de la salud no es tanto de hacer milagros, sino de que las personas puedan ser llevadas a través de un proceso donde el Señor obrará, pero obrará a través de ciertos agentes, lo cual también significa que habrá un aprovechamiento en la experiencia cristiana. Yo creo que el Señor, además de darnos vida, Dios quiere darnos la vida eterna, y ese es el mayor objetivo de Dios. Así que Dios aprovecha que los procesos de enfermedad nos lleven a hacer ciertos reconocimientos y cambios y reflexiones y conversión de nuestro rumbo, y a veces el Señor utiliza la enfermedad para reorientar nuestras vidas. Muy bien, hacer uso de los medios curativos que Dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora no es negar nuestra fe. Y agrega, no lo es tampoco cooperar con Dios y ponernos en la condición más favorable para recuperar la salud. Entonces recordamos un pasaje del Nuevo Testamento donde dice que la fe sin obras es muerta, ¿cierto? Tenemos que tener la fe
pero también tenemos que trabajar, así como el Señor le dijo en el Antiguo Testamento.